Buenos días y bienvenidos a todos los que os habéis conectado y a los que se van a ir añadiendo a lo largo de la conversación, especialmente a los socios de la Unión de Cineastas. Para los que no conozcáis a la Unión, porque hay algunas de las personas que se están conectando ahora que no nos conocen, os cuento que está formada por más de 200 cineastas, que incluye tanto a quienes crean y trabajan activamente en el cine, como a profesionales de la crítica, la docencia y la conservación del patrimonio cinematográfico, etc. Funciona como un espacio de reflexión en torno a las nuevas rutas que ha de tomar el cine español y defiende un cine diverso, además de defender la integración del cine en el sistema educativo y la conservación de su patrimonio, entre otras cosas. Hace unos meses que un nuevo comité coordinador, del que tengo privilegio de ser miembro, ha tomado el relevo y hemos estado preparando distintos proyectos que se materializarán en los siguientes meses. Pero queríamos despedirnos y celebrar el verano celebrando el cine. Aunque sea un encuentro virtual, os invito a serviros un buen vino, un café o lo que os apetezca, porque hoy es un placer tener a Agustí Villaronga y tener acceso a las reflexiones que lo han acompañado durante su increíble trayectoria, especialmente después de su última película Ventre de Mar, que viene de arrasar en Málaga. También quiero agradecer a Andrea Morán, periodista, redactora de podcast, especializada en cultura cinematográfica, profesora de universidad y que es además también socia de la Unión, que va a moderar este encuentro. Así que muchas gracias a ambos por vuestra generosidad, por compartir con nosotros esta conversación. Al público, que no sé desde dónde os estáis conectando, yo hoy estoy muy exótica y estoy en Portland y os invito ahora en el chat a poner desde dónde estáis conectándoos vosotros, que por curiosidad, si queréis compartirlo para que sepamos desde dónde se está viendo hoy esta charla. También os invito a compartir vuestras preguntas por el chat, porque queremos que esto sea una conversación muy dinámica y vamos a tener oportunidad de realizar esas preguntas luego más tarde, Agustín, quizás en medio de la conversación o al final. Así que, por favor, si os van surgiendo preguntas a medida que van conversando Agustín y Andrea, pues nada, eso, solamente redactarlas en el chat. Y por lo demás, pues muchas gracias y doy paso a Andrea y Agustí. Es un gustazo teneros aquí y ojalá pronto sea presencial, pero de momento vamos a celebrar este verano y con vosotros y sobre cine, hablando de cine. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias Nadia. Hola Agustín. Hola, ¿qué tal? Bueno, y nada, simplemente volver a dar la bienvenida a todos los que nos estáis siguiendo. Como decía Nadia, podéis ir lanzando preguntas cuando se os ocurran y que teníamos previsto plantear esto como una charla distendida, ¿no? Para conocer más sobre el Agustín Villaronga, cineasta, guionista, escritor, y yo también diría que el Agustín espectador, ¿no? Que eso es algo que me interesa mucho. También cómo te relacionas con el cine contemporáneo, a través de qué pantallas y de qué forma. Se ha paralizado la imagen. ¿Me escucháis, verdad? Sí, sí, sí. Ah, vale, es que tengo la imagen parada, pero bueno, voy tirando porque el audio funciona. Nada, una de mis primeras preguntas, y pensando en que este ciclo de charlas que hoy comenzamos se llama Reunión, ¿no? Por esta quedada, pero también por la unión de cineastas, yo pensaba en cómo de acompañado o de solo te has podido sentir tú a lo largo de tu carrera. Y empiezo casi al inicio, por lo que he leído, eres nieto de titiriteros, si no me equivoco, después licenciado en Historia del Arte y que entras al mundo del cine a través de la actuación y más tarde uniéndote al departamento de producción, de escenografía. Entonces quería saber qué es lo que en esos inicios, ¿no? Después de esa primera semilla familiar, si lo queremos llamar así, qué es lo que te atrajo del cine y además de pasar pues, de estos departamentos de alrededor de la dirección a querer tú contar una historia, a verte como director, que es un paso muy grande. Imagino que a lo mejor fue progresivo, pero no sé en qué momento te pensabas como, pues eso, como un futuro director, como un cineasta, ¿no? Con cosas que decir y con ganas de compartirlas.
Bueno, como yo empecé muy joven, con 14 años, ya de repente dije, quiero ser director de cine, ya no pensaba tan lejos como de pensar lo que quiero compartir o lo que no, simplemente que ser director de cine. Influyó muchísimo mi padre. Mi padre era una persona, mi padre era cartero, era una persona que nada, para nada tenía relación ni con el cine, ni tenía opción, dijésemos, de empezar una aventura de este tipo. Pero sí que con cromos, con cositas que fabricaba en casa, con revistas, siempre me fue inculcando esto. Y creo que fue con los 14 años, de repente, hubo un cura, yo estaba con los jesuitas, y hubo un cura que se fue al centro experimental de Rossellini, en Roma. Y este hombre vino, hizo como unos cursos allí en el colegio, no se apuntó nadie, creo que éramos 4. Y entonces allí yo de repente descubrí un tipo de cine diferente al que veía en las salas de mi pueblo, vamos, de allí. Y creo que ahí empezó todo. Y empecé a leer libros de Karel Reisz sobre montaje, de semiótica, de que ni entendía mucho lo que leía, pero ahí empezó todo. Tuve una oportunidad muy buena cuando llegué a Barcelona para estudiar. Entré en la compañía de Núria Espert, que hacía un espectáculo muy conocido de aquella época que se llamaba Yerma. Entonces, claro, esto estuvimos 2 años y pico haciendo gira por todo el mundo. Y fue un aprendizaje enorme, porque de repente me vi conociendo pues, a Anthony Quayle, Peter O'Toole, Mia Farrow, Nacha Guevara, un montón de personas muy interesantes, que claro, quieras que no, pues eso te va haciendo, te va como marcando. Y luego ya, pues lo típico, yo me acuerdo de despedirme en Buenos Aires, ya porque dije, no, ya estoy harto de hacer esto, quiero ya dedicarme al cine, y me puse a hacer cortos, ya una travesía, ya no existía la EOC, Escuela Oficial de Cine, donde salió pues, mucha gente, ya no existía, y allí empecé pues eso, haciendo cortometrajes, y lo combinaba un poquito haciendo de actor también, a veces haciendo atrezo, empecé luego ya vestuario, luego incluso dirección de arte llegué a hacer, producción nunca, he sido muy negado para eso, nunca me he metido en nada de producción. Fue un aprendizaje muy autodidacta por lo que estoy diciendo, ¿no? Ya se ve. Y a la hora de empezar a dirigir tus propios cortos, porque hay esta idea que a mí me interesa mucho, que es a veces quieres ser un director, a lo mejor de estos referentes que tú vas conociendo, ¿no? Directores a los que admiras, y entras en un rodaje o a dirigir una película, ¿no? En un proyecto y te das cuenta que no eres ese tipo de director, ¿no? Hay como un proceso de autoconocimiento de qué director puedo ser yo y qué es lo que realmente puedo contar. No sé cómo te has ido tú encontrando como director, sí, también como, pues eso, como cabeza de punta de un proyecto, ¿no? Y en parte, no sé si como líder es una palabra que te gusta, pero me parece que un director tiene que estar ahí como en la cabeza del proyecto y tirar de todo un carro de equipo y de ideas y estar comprometido con él. Antiguamente sí, ahora quizás no tanto. Y se ve muy claramente en la formación de todo lo que son las plataformas. Bueno, ves que el director simplemente muchas veces funciona como un capataz. Hay una persona, el showrunner, que es el que realmente diseña, dijésemos, la narrativa y luego la aplicas. Es como un poco que la imitan entre todos. O sea, la función del director pierde un poco de fuerza, dijésemos, sí, un poco creativa y un poquito a nivel de proyección. Eso es todo. Ahora, como la manera en que yo empecé, a ver, en los cortos estoy pensando ahora, pues hombre, yo empecé, es que vas haciendo unos cambios, es que evidentemente vas cambiando en cada película y en los tramos entre película y película. Yo me acuerdo al principio, claro, es que hablo de cosas antiguas que muchos ni saben ni lo que son, porque son de muy antiguas, pero yo estaba me llamaba muchas veces John Glauber Rocha, Rui Guerra, el nuevo cinema brasileiro a mí me impactó muchísimo, Miklos Janso, que hacía esos planos secuencias de 8 minutos, porque antes las cámaras no daban para más. Eso me impresionó mucho y yo al principio mis cortometrajes eran un poco en esta línea. Y el plano secuencias siempre lo seguía mucho. Luego más adelante descubrí el valor del montaje. Realmente el montaje te permitía ser mucho más elíptico, te permitía conducir mejor el ojo del espectador. Y con esto muchos más cambios que se hacen a lo largo pues, de la carrera de, no sé qué debo llevar, 13 películas o así, pues vas variando. Y luego además aplicas según los temas que vas a tratar, pues vas cambiando. Luego también además el productor muchas veces interviene y es un toma y daca interesante, ¿eh? Yo no lo rechazo en absoluto. No Y sé. en el caso, perdona, Sí, no, ya.
No, iba a decir que como has lanzado estos nombres, yo me preguntaba si, bueno, y muchas veces desde la crítica, ¿no? Se habla de tu cine como un cine autoral, que no sé si estarás de acuerdo, porque además tiene mucho que ver con el panorama, ¿no? El paradigma industrial que estabas comentando al inicio, que a lo mejor también el director es una de las últimas personas que se puede incorporar a un proyecto, ¿no? Y no lo está acompañando desde el principio. Quizá ya es más difícil ir detectando como esas señas autorales, pero me preguntaba, volviendo a esto de la unión de cineastas, si tú te inscribes como en alguna tradición, como en alguna genealogía, ¿no? De alguna manera te has sentido como un poco, no sé si solo en España, porque tu cine no es de terror, no sigue claves genéricas muy al uso o muy obvias, sí que forma parte de ese cine más, pues sí, autoral o de francotiradores, y no sabía cómo había sido eso creciendo como director, si te has sentido arropado a la hora de pensar, bueno, estoy en esta línea, en este movimiento, ¿no? Junto a este grupo de personas, en esta tradición, o en realidad ha sido mucho más por libre y no tienes esa sensación. Mira, hay por ejemplo, cineastas de mi generación, y hablando de muy conocidos, pues son Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, y no sé, y más, muchos más que hay, ¿no? Yo realmente muchas veces no me he sentido, solo no me he sentido nunca, si esa es la palabra, nunca me he sentido solo. Y si me he sentido solo alguna vez, es en el momento en que no había manera que ningún productor confiase en mí o en mis cosas, que me ha pasado. He tenido 2 baches de 7 y 8 años entre medio de mi trabajo, ¿no? Que no sé por qué, pues les debía dar miedo a los productores, no sé, bueno, por esa cosa autoral. De todos modos, a ver, es que has dicho tantas cosas que son todas interesantes y, por ejemplo, la cosa autoral, a mí la palabra autor no me gusta mucho, porque no, a mí, claro, evidentemente, si ponen un cineasta de autor, así por antonomasia, me pondrán a mí seguro, me pondrán a mí seguro como cineasta de autor. Pero yo, fíjate, el autor me molesta porque el autor parece que sea una cosa reñida con el público. Yo no te puedes imaginar desde el principio los esfuerzos que he hecho para que el público pudiera conectar con lo que estaba haciendo. O sea, nunca me he puesto al margen, nunca he puesto la autoría por encima de eso, te lo juro, yo no, nunca, nunca lo he hecho. Y me molesta porque muchas veces la autoría, a veces sí que desprecia al público. No sé cómo decirte. Intenta explicar una cosa que esa persona siente mucho o elabora mucho aquí y sin tener en cuenta a la gente. Yo creo que hay que tener muy, muy en cuenta a la gente, muy en cuenta. Lo cual no quiere decir tener que ir a sitios comunes. Cada uno tiene una personalidad. Mi personalidad es la que es X, como la tienen otras personas. Entonces yo lucho siempre por hacer las cosas desde mi óptica, desde lo que yo puedo entender, porque si no, no les pones alma a las cosas. Entonces, en ese sentido, yo más que autor me siento con una personalidad un poco especial desde lo que es el cine español, sobre todo años atrás, porque realmente el general iba por un sitio y de repente hacía unas cosas que eran un poco unas fantasmadas o como se quiera llamar, ¿no? Pero eso son elecciones que haces y yo tuve la suerte de Pan Negro conectar mucho con el público porque se sumaron 2 cosas. Se sumaron una película en la cual partía de una novela de Émile Teixidó, que era una novela ya, ¿cómo se dice? Ya muy, ¿cómo se dice? Muy ya preparada para el público, para las personas, era muy fácil de identificación. Y luego, por otro lado, al tener un éxito tipo Goyas y esas cosas, y a los Oscars y tal, pues de repente pues se te da como un renombre que te ayuda, dijésemos, a poder seguir trabajando. Desde entonces yo ya no he parado de trabajar con sus baches normales, que no es fácil, ¿eh? Porque hacer una película cada 2 años es un milagro aquí, que es lo que a mí me viene pasando últimamente. Pero antes no, ¿eh? Claro. Hay por ahí dos preguntas que me surgen a raíz de tu respuesta. Primero, tirando del hilo del cine autoral, pienso que también se desprecia el valor que tiene el equipo en esas películas y no sé tú cómo vives esa formación del equipo, ¿no? Del trabajo colectivo, de cómo te rodeas de ciertos colaboradores o cómo eliges a esos cómplices a la hora de emprender un proyecto. Sí, hombre, tienes una tendencia a trabajar con las personas que más o menos conoces, con las que has trabajado otras veces. A mí me gusta el trabajo, dijésemos, la fidelidad en ese sentido, pero no al 100%, ¿eh? De repente, si por condiciones de producción o por lo que sea, o porque se rueda en otro país y tal,
Es más, incluso me gusta muchas veces pues, probar en personas nuevas. Y eso, claro, modifica. Yo pienso que son importantísimos los equipos. Mira, pasó una cosa en Málaga, ahora en Málaga, que nos dieron así muchos premios y tal. Y entonces la gente decía, hombre, es que es una putada que venga un director ya que ya tiene una carrera hecha y venga a ocupar el espacio de gente que está como empezando, gente. Yo digo, bueno, digo, es verdad, digo, yo tengo 68 años porque los tengo. Me he planteado la última película, tuve que hacer con 2 pesetas porque no había manera de producirla, en otros festivales no te cogen, y me sentía completamente autorizado, pero te diré, por una cosa, porque las películas no son de los directores, y ahí es donde quería ir a parar. Las películas, cuando esto de Málaga, de repente se premiaron a personas, el músico, el actor, el principal actor, el fotógrafo, muchos de ellos eran primeras cosas que hacían, ¿no? Entonces, de repente, esa idea de que las películas que son de autor o que se supone que son de autor, tú eres el estandarte, esto es bien verdad. Ahora vas a hacer entrevistas, me ponen a mí porque además los actores que tengo tampoco son súper famosos, ¿me entiendes? Si fuese Mario Casas lo pondrían a él, ¿no? Pero te ponen como estandarte, porque tendría un nombre desconocido, pero no quiere decir nada más que eso. Yo creo muchísimo en el equipo, muchísimo. Es más, creo tanto que desde mucho antes me pongo a trabajar con ellos, a intentar absorber lo que ellos, la manera de ellos de ver las cosas y sobre todo intentar hacer un esfuerzo para comunicarte en lo que tú crees que tiene que ser esa película y que todos vayamos al unísono. Lo que tienes que ser es un poco un catalizador de todo eso. No puede ir cada uno por su cuenta, pero sí que cada uno está aportando y está aportando desde sí mismo. No sé, creo mucho en el equipo, mucho. Y ahora que comentabas, ¿no?, esta idea de, bueno, no incorporar a los colaboradores, al resto del equipo, justo cuando el guión está hecho, cuando están ya los ensayos a punto de rodar, sino quizá en una fase anterior para que vayan aportando, ¿no?, sus propias ideas y su trabajo. Si te parece, porque creo que a lo mejor esto me puede quedar un poco desorganizado, por empezar un poco al inicio de la cadena, que sería la elección de los temas de la historia y a veces, muchas veces en tu caso, del texto, porque muchas de tus películas son adaptaciones literarias. Comentabas ahora antes el caso de Panegre, ¿no?, de cómo ese libro, esa novela, pues ya tenía a lo mejor, pues era más propicia para esa conexión con el público. Y yo me preguntaba si a la hora de escoger textos, algunos serán propuestas que te llegan y otras pues serán elegidos por ti. ¿Qué buscas en un texto? ¿Qué tiene que resonar en ti para que digas, bueno, me puedo comprometer con esta novela en los próximos 2, 3, 4 años porque es el tiempo que me va a llevar esa película? Sí, 2 años te los llevas. 2 años te los llevas por delante, seguro. Son 2 años de tu vida y a mí me gusta mucho la vida y me gusta mucho vivir dentro del cine y fuera. No se separa mucho, pero ahí estamos. Entonces sí, es verdad. ¿Qué buscas? Que te conmueva. Cuando lo eliges tú. Yo, fíjate, contrariamente a lo que se piensa, casi todo lo que he hecho es por encargo. Casi todo lo que he hecho es por encargo. Entonces, en el encargo lo que se ocurre es que tú dices, a ver, eso me viene calzado, eso lo entiendo, de eso puedo hablar, y muchas cosas no. Entonces, las que me vienen, las que genero yo, clarísimamente que me han conmovido a mí mismo. El por qué cada vez es diferente. Y luego en las otras, pues es lo mismo. Digo, mira, esta la entiendo, la puedo pillar por aquí, algunas tardo más en decir sí, porque digo, es que no sé si yo sabré hacerlo exactamente eso. Ahora, lo que en cada vez ha sido una cosa diferente. O sea, cada decir sí a un proyecto que viene de un productor ha sido totalmente distinto. Cada uno lo aceptas por diferentes razones. No hay una norma general. Ahora, te digo una cosa, si yo no veo que la pueda poner dentro mío, entenderla y nutrirla, sobre todo ponerle corazón y ponerle cabeza, o sea, que no puedes copiar, no sé cómo decirte. Tienes que partir de ahí, hacer una simbiosis, sobre todo si vienes de un escritor, de una novela, lo que sea. Tienes que entender a aquella persona, leer todo lo que esa persona ha hecho, entender su mundo, intentar que su mundo, buscar el punto de conexión con el tuyo. Ni comértelo a él ni que se te coma a ti. Es como una relación de pareja, no sé cómo decirlo. De hecho, fíjate que yo con casi todos los autores que he trabajado se han quedado muy contentos siempre. O sea, ven la obra, la ven diferente de lo suyo, pero la ven en lo suyo también. Y eso me alegra mucho, ¿eh?
Ahora mira, ahora lo último es con Alessandro Barico. Alessandro Barico, el escritor italiano, aún no ha visto la película y digo, a ver qué va a decir, a ver qué va a decir. Pero ese caso es muy interesante porque, según tengo entendido, ¿no? El vientre del mar adapta un capítulo, ¿no? Es decir, no toda la novela, sino que está centrada en un fragmento, en un extracto concreto. Y Sí. que a veces también, según bueno, en el caso del mar, no, pero otras obras que beben de más de un texto, no es una adaptación al uso de decir, bueno, es una obra completa, sino que pueden también alimentarse de otros extractos del novelista. Sí, mira, yo te digo, el caso del viento del mar, tú dices es un capítulo, pero es un capítulo. Es que están todos los perros y todo suelto por aquí ahora. El caso del viento del mar es un capítulo, como tú dices, dentro de una novela que se llama Océano Mar, pero es un capítulo independiente, o sea, no tiene nada que ver ni lo que pasa antes ni lo que pasa después. Es decir, en sí mismo nace y muere, y son 15 páginas creo que es, y a mí me impresionó, fíjate, sí me impresionó que yo intenté hace como 15 o 20 años de hacerla en teatro. Hice una versión para teatro que era un monólogo doble de 2 personajes, que por lo que sea pues no llegó a buen puerto, y entonces fue cuando decidí en plena pandemia, dije, bueno, pues hagámoslo, pasémoslo a cine, con toda la herencia teatral y literaria que tenía y sin esconderla. Ya hay una cosa que me gusta muchísimo a mí me gusta esa película mucho. Y de las cosas que me gusta es que precisamente no reniega de la palabra, ni reniega de, no sé cómo, ni de esa forma teatral que a veces tiene, que por la falta de medios no podíamos hacer Titanic, no podíamos tener allí 170 náufragos en medio del mar. Entonces haces como una abstracción que, claro, quieras que no, junta con el teatro. Entonces, yo estoy muy contento de que sea una cosa que sea heredera de esas 3 partes, de lo que es la literatura, el hecho literario, la parte teatral y el lenguaje cinematográfico aplicado a esto. No sé si me he explicado, me he liado, pero... Sí, no, además era como una pregunta que tenía en mente, ¿no? A la hora de, comentabas, bueno, ¿qué estoy buscando en un texto? Y había una cosa fundamental que era la conexión emocional, y más que eso, como interiorizar realmente, ¿no? A nivel narrativo, de personajes, también el universo del escritor, y pensaba, ¿y dónde están o qué lugar ocupa en ese proceso de la lección del texto y luego de la adaptación las imágenes, ¿no? Si una novela no te viene con ese posible espíritu cinematográfico, con unas imágenes incorporadas, ¿ya es rechazado o no? Y por lo que estás diciendo, no. Es decir, puede haber un texto muy literario en el que la palabra tenga mucho peso, que no lo voy a rechazar por eso, ¿no? Sino que ya buscaré yo la forma de trasladar esas palabras en imágenes, en el lenguaje cinematográfico, y no esconder ese origen. Exactamente, mira, te pongo un ejemplo. Mira, Pan Negro, esa novela pasó por muchas productoras en Barcelona. Entonces no veían adaptación posible, porque era una novela muy introspectiva, era hablada en primera persona por el niño, muchas veces carente de acción porque era muy reflexiva y hablando mucho de paisaje. ¿Qué ocurrió? Cuando a mí me llegó con Isona Pastora, la productora, y el propio Emili, me acuerdo de una comida, me llegó esto, yo me leí la novela, era un tocho, era grande, y dije, me cago en la leche, digo, es que esto es difícil. Y entonces me leí otras cosas de Emili y hablé con él. Y le dije, mira, a mí Pan Negro está muy bien, pero genera poca acción. Y entonces le dije, ¿puedo mezclar cosas de otra novela tuya, sobre todo de otra? Había unos cuentos de Gloria Swanson, Gloria Swanson, y luego, sobre todo, el retrato de un asesino de pájaros. Y hice como una mezcla, que luego decían, ¿has hecho trampa? ¿Has hecho trampa? Sí, he hecho trampa, pero he hecho trampa siempre a favor de obra, a favor de que esto pueda tener, porque tiraba más de obra, ayuda mucho más. Por ejemplo, mira, Barico, lo sé porque he querido adaptar otras cosas suyas, completamente sin sangre. Barico escribe que cuando escribe casi como guión cinematográfico. Él no hace casi introspección de los personajes. Nada más, todo lo que hacen es genera acción, o sea, se explica todo desde fuera, casi externamente vas entendiendo cómo son por dentro, que esto es una maravilla, te llega y casi es subrayar y separar, ¿no? Pero sin embargo, en El vientre del mar, era todo lo contrario. El vientre del mar era pura literatura, o sea, eran 2 cabezas hablando de los mismos hechos, muy terribles, porque son un naufragio,
Y ahí sí que me las tuve que ver y desear de qué manera las imágenes nacían de esto cuando más ni siquiera podías hacer naturalismo, porque era imposible. ¿No me entiendes? Ahí sí que... Es que cada película es un mundo, ¿eh? Te podría... ¿Me entiendes? No sé si... Sí, no, claro, claro, sí, también, o sea, pero está muy bien que pongas ejemplos concretos porque así lo entendemos todos, ¿no? De manera más clara. Porque a la hora de pensar cómo se van buscando esas imágenes en el texto, ¿no? Y cómo se van poniendo en el guión, pienso que algo muy característico de tu cine es que en parte nos obligas a ver, o sea, hay escenas que son bastante duras y pienso cómo estará eso escrito en el guión, ¿no? Por ejemplo, al final de Tras el Cristal, cuando hay ese montaje paralelo entre el presente, ¿no? Sí. La muerte del general nazi, bueno, y ese flashback en la playa, donde vemos el gesto repetido, ahora el joven contra el adulto, y pienso, a la hora de escribir, en esos momentos, ¿cómo claro de ti tienes dónde tiene que estar la cámara? Es decir, esta acción la vamos a ver, esta muerte. Quizá no me voy a recrear y tu cine para nada es morboso, pero sí que es muy valiente, ¿no? Como que va muy a fuego en ese sentido. Sí, yo no sé, porque mira, de esto es que hablas de dos cosas distintas. Una es de repente, yo qué sé, cuando escribes guión, yo casi todos los he escrito los guiones de casi todo. Creo que de Nacido Rey es la única que no he escrito guión. Entonces, a mí me pasa una cosa que cuando ya escribo, yo tengo una suerte, tengo mucha facilidad para visualizar. Yo veo la película, la veo antes. Me acuerdo porque estuve una vez trabajando con Almodóvar, escribimos un guión, estuvimos un tiempo trabajando juntos, no llegamos a ningún lado, pero yo lo notaba, fíjate, mira con lo visual que es Pedro Almodóvar, de repente digo, coño, la base donde parte es muy literaria. Yo no me había dado cuenta, y en cambio yo que parezco muy literario, era totalmente visual. El guión me venía de la parte visual. Eso es una cosa que está ahí. Y luego el segundo tema que tratabas, ahora yo no me acuerdo porque estoy muy viejete y no me acuerdo de cosas. Has tocado otro tema aquí dentro, que era, que no me Bueno, acuerdo. es esta idea de que el espectador tenga que mirar esas Exacto, acciones y sí. esos gestos, que no hay escapatoria, ¿no? Se tiene que Sí. mostrar realmente. Por ejemplo, sí, cosas que a lo mejor la gente se obvian, antes más y ahora menos, o por ejemplo el sexo y lo que es la violencia, que son las cosas que más se obvian, porque las demás la gente no tiene ningún pudor en entrar allí. Um, es que se pueden obviar a veces y a veces no. Yo, por ejemplo, yo admiro muchísimo a Michael Haneke, lo admiro muchísimo, porque tiene una manera de hablar de la violencia sin tapujos. O sea, te habla de si hay que apagar una colilla, pues se apaga la colilla y ves la colilla como se apaga. Es lo mismo, si tiene que matar a una persona, pues te lo enseña. Y fíjate que, por ejemplo, coges la película esa, ¿cómo se llama? Sweet Movie, no sé qué digo, Sweet Movie... ¿Sabes cuál te digo? Los dos chicos que entran y tiran el móvil y La de matan a toda Funny la familia. Games. Funny Games, exactamente. Tú coges Funny Games y es durísimo porque incluso en la ocultación es donde está el mayor dolor, porque cada vez él aparta la cámara y entonces todo lo más fuerte está pasando en off. Esas son elecciones que son durísimas. Yo no sé, yo creo que con la violencia lo que sí pienso es que no hay que ocultarla. Eso no es ocultarla, lo que hace Haneke al revés, no es ocultarla. Yo creo que no hay que ocultarla, porque si no te puedes hinchar, yo no sé, que si no acabas hablando de un genérico que no te toca nada. No sé, por ejemplo, mira, esa última película, perdona que hable de la última película, pero bueno, tiene mucho que ver, hablar de un naufragio, de mucha gente abandonada en el mar y que va muriendo poquito a poco, que incluso tienen que acabar de comiéndose unos a otros y tal. Coño, eso es fuerte de enseñar, pero claro, es que no puedes obviarlo. Es que a partir de aquí tú puedes entender lo que es el drama de las muertes del Mediterráneo, o incluso en las propias fronteras, o lo que pasan en las guerras. Si pasas por encima de eso, no entiendes, será más amable la película, lo que tú digo, pero la puedes entender más de cabeza, pero realmente que te dé un poco una patada para que reacciones, si es que reaccionas, tiene que ser así. Yo pienso que las cosas hay que mostrarlas, no al punto de llegar a ser gores, no, pero mostrarlas. Es que la diferencia, tú es una película americana, se matan 70 personas, te importa un pito. Están allí, pues, no entras en lo que le pasa a aquella persona que va a morir, ni en lo que le pasa a la persona que va a matar.
Yo he intentado siempre, en las cosas de violencia, entender las dos partes y sin ponerse incluso en ninguna parte ni en otra. Entender las dos partes, porque el mal es el mal. Así es que no hay tutía. Es como la naturaleza misma. La naturaleza no entiende de bien y de mal. Es decir, las cosas pasan, nace una flor y se comen a un tigre, se come una gacela. Esto está toda la vez. Totalmente. Decías ahora esta frase de no hay que ocultar la violencia, ¿no? Y es verdad que en algunas películas podemos incluso estar comiendo palomitas mientras están ahí decapitando a personajes que nos da igual, pero en muchas de tus películas llama incluso más la atención esa postura porque hay niños, ¿no? Hay personajes infantiles y muchas veces también influidos por el cine americano, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver estas películas muy amables, donde se construye un mundo pues, que ellos puedan entender, ¿no? Que sepan diferenciar el bien del mal, que los empujemos hacia el bien, que todo sea además muy lógico, ¿no? Causa y efecto. Y en cambio en tu cine los niños están tratados como adultos porque también ellos ven esa crueldad, ven el mal y están también abiertos al mal, es decir, se le mete dentro. Conviviendo con ello y muchas veces participando de ello. Mira, yo últimamente estoy, no sé, de repente el otro día vi Las Criadas, la obra de teatro de Jean Genet, que ya la había visto y me impresionó mucho. Yo he estado leyendo mucho a Genet, hay un librito suyo antiguo que se llama El niño criminal. Él habla, bueno, Genet es muy bruto, de todos modos, muy salvaje, pero él habla de una manera de los niños y dice, es muy duro lo que dice, porque él dice, de hecho se censuró esto, ni siendo, ya había sido premio de cultura en Francia y tal, y no los dejaron ya hacer esta exposición. Pero él venía a hablar de decir, dice, no soporto los lloriqueos del mal, sino hay que defender la gloria del héroe, del asesino, así tal cual, que muy fuerte. Pero es verdad que muchas veces el mal con los niños hay que hacer una cosa de intentar entenderlos. Primero, generalmente son los más perjudicados. O sea, yo todavía no he tratado, que ahora quiero hacerlo, pero nunca he tratado a un niño que se ponga en el otro lado. Yo siempre han sido como víctimas que evolucionan hasta un lugar que la sociedad considera menos favorable, no menos guays. Pero sí que es verdad que cuando lo haces, tampoco puedes hablar con chiquitas porque es que si no, no entiendes. Es que si no, no entiendes. No entiendes. O sea, el niño de Panegro, si tú no ves determinadas cosas de violencia que hay alrededor suyo y de traiciones morales, afectivas, tú no puedes entender que esa persona se convierta en un facha al final, que es lo que es. Ese niño está... Es que tienes que entenderlo. No, tienes que hacer un poco de introspección. Y en el caso de, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en Panegre, que ahí ocurre, ¿no? Porque la niña, por ejemplo, le falta una extremidad, pero que en muchas de tus películas, bien sea el cuerpo del niño, también de los adultos, es frágil y está enfermo, ¿no? Está marcado. Pienso, por ejemplo, también en La mujer de incierta gloria, también tiene todas estas cicatrices, por supuesto, tras el cristal o el mar con esta enfermedad, tuberculosis. Y me parece que, bueno, es algo, digo, que ha estado en tu cine desde los inicios, porque además ya tras el cristal es del 87, 89, algo así. Y pienso que ahora el cuerpo además está cobrando mucha importancia, ¿no? Que lo vemos como también la memoria personal llena de cicatrices y que también parte mucho nuestra identidad del cuerpo, de cómo somos. Y me interesaba preguntarte por qué esa, en parte, obsesión o interés por el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo dañado y frágil y enfermo. No sé, porque tendría que razonar mucho, o sea, irme para atrás y ver en cada... Que a lo mejor no interesa razonar, ¿eh? O sea, tampoco quiero que... No por razonar, sino que tendría que reflexionar mucho, ir para atrás y entenderlo, porque ahora me sorprende lo que dices, y es verdad. O sea, me digo, pues esto que dices, curiosamente, es que es verdad, toda la gente está un poco tocada. El por qué es, no sé. También es que te digo, muchas cosas ya vienen marcadas por la propia, a veces, como son de inspiración, a veces literaria, ya viene marcado desde el propio libro. Quizás, claro, tú eliges unas cosas y otras las obvias. Es verdad, no sé. Son casi como marcas de una tortura psicológica o interna, ¿no? Como para que lo veamos desde fuera, no lo sé. Sí, no, yo creo que más que psicológico son de cosas del tiempo. El tiempo, actuando sobre las personas,
en situaciones difíciles, ¿eh? Porque yo particularmente vivo en buena situación, yo no puedo quejarme de nada, ¿no? Pero hay mucha gente que sí. Y creo que el tiempo sí que hace unas heridas o cicatrices o fracturas, que muchas son psicológicas, pero algunas se pueden ver reflejadas en las cosas físicas. A lo mejor, por ejemplo, la niña de Panegre que le falta la mano, que le explota una bomba, evidentemente la hace distinta, ¿no? La hace distinta por ello, pero ese mal no es más que un reflejo de todo, de haber visto cómo su padre se ahorcaba delante de ella, como de un montón de cosas que le han pasado que la niña se ha perturbado. No sé si me explico. En el caso de... Es que estoy pensando en cada película, Entonces el Cristal, pues igual, este señor en un pulmón de acero, el otro ha sido agredido sexualmente y ha visto además la violencia muy al lado, como mataban a otros niños con las jeringuillas, ¿no? Es que cada vez es distinto. No Sí, sé. sí, parecen casi como recordatorios vitales, ¿no? Personajes que están marcados por algo o por ciertos, sí, acontecimientos o traumas y que esa memoria siempre va a ir con ellos porque está en su propio cuerpo, en la piel o en la falta de algo. Pues sí, pues es verdad. No lo había pensado nunca, pero es verdad. Es como una especie de refuerzo de la herida que llevan, la herida dentro, porque muchas personas son heridas a lo largo del tiempo y que el cuerpo además lo como reafirma o lo duplica, ¿no? Sí. Y en el caso de, ahora que estamos hablando, bueno, hemos hablado de los niños, personajes infantiles, y ahora además de estos personajes que tienen como un pasado cargado de antecedentes, ¿no? Que son como muy complejos. Y por entrar un poco en el terreno de la dirección de actores, que también me interesa mucho, porque si tú llegas con este proceso tan largo de haber entrado en el universo literario de un novelista, ¿no? Haber interiorizado todos los temas, haber creado, adaptado unos personajes, unas tramas, llega el momento de elegir los rostros para esos personajes. Mm. ¿Cómo te planteas tú el proceso de casting? Por ejemplo, si tiene importancia ese cuerpo, esa presencia, si son rostros que a lo mejor, imagino que cada proyecto será distinto, algunos te habrán acompañado desde el inicio y ya los tienes imaginados, si son personajes que sí que ya están armados en el guión, pero también el intérprete que venga de fuera va a aportar cosas a ellos o no, o en realidad ya están blindados. ¿Cómo sueles trabajar con los intérpretes? Mira, una cosa son los niños, otra cosa son los actores ya hechos, ¿eh? Es muy diferente el proceso. Un niño normalmente no le pones cara mientras escribes. Bueno, se lo pones, pero muy abstracto, porque en realidad no partes de ninguna persona en concreto. A veces sí, cuando escribes guiones, ya muchas veces le pones una cara, aunque luego acabe siendo otro actor o otra actriz, le has puesto una cara, has convivido con él en el guión, ¿no? Ahora con los niños no, porque los niños normalmente vienen de cantera, o sea, vienen de un casting, un vulgaris, o sea, un casting que ves un montón de gente y de repente algunos te sorprenden por calidades interpretativas, por una cosa emocional que les trasciende y ahí te vas. Yo ahora mismo que acabo de hacer un casting pues fue hace 2 semanas, ¿qué coño? 10 días hace. Y entonces, porque la próxima película hay 5 niños, ¿no? Y claro, 5 niños. Y entonces has de elegir, es muy cuidadoso porque a lo mejor alguno tiene una faceta muy emotiva, pero dices, es que 5 sueltos a la vez tampoco puedes dedicar demasiado, que ninguno de ellos te lleve demasiado trabajo. Es, es que has de mover muchas cosas distintas, luego todos tienen que tener una personalidad y es mejor partir de algo muy cercano a la personalidad, que está escrita en el personaje, no el físico. Yo, por ejemplo, un chico que he elegido para que me encanta, me ha gustado por su energía, no por el físico. El físico nunca me lo hubiera imaginado así. En cambio, la energía que tenía, digo, hostia, he clavado a este. Pero yo creo que nos pasa a todos los directores eso, ¿eh? ¿No? Yo creo que nos pasa a todos. El, no Y en sé. el caso de la dirección de actores ya en pleno, bueno, en rodaje o la fase previa, ¿cómo sueles comunicar o contar esos personajes, esas historias? Mira, en los niños, tratándolos como personas inteligentes. O sea, evidentemente ellos les hablas de morirse y es una cosa muy abstracta para ellos. No como lo pillan, saben que la gente se muere, pero no acaban. Tienes que tener en cosas son muy claras, es buscar símiles. Normalmente es de buscar símiles. Por ejemplo, yo qué sé,
de la muerte de un perrito, a lo mejor de alguien, de un perro o de alguien muy cercano, o buscar situaciones en las que ellos hayan experimentado cosas, ¿no? Próximas al personaje, a lo que se está tratando en aquel momento. Y con los otros actores es simplemente hacerles de espejo. Me gustan mucho los actores, es más, siempre lo he dicho casi siempre, que es lo más importante que hay dentro de una película, son los ojos de los actores. Entonces lo que haces es un poco, yo siempre ensayo, como 3 semanas antes empezamos a hacer ensayos, unas cosas separadas, otras cosas juntos, y más o menos llegamos a un punto que yo les digo, bueno, ahora ya, cuando ya os vestís, mientras os vestís, ya os vestís el personaje. Ellos ya saben. Además, incluso, normalmente tengo localizado antes la distribución del espacio. Mira, es que muchas veces es importante crear una relación espacial. Y eso yo supongo que me ayudó en lo del teatro. Antes de... Tú planteas las distancias que van a tener. Si van a tener una silla, una mesa, las cosas que pueden llegar a tener, creo que hay que jugarlas en los propios ensayos. No se trata de hacer una lectura en una mesa o entrar solamente. No, y ahí se descubren muchas cosas. Y entonces cuando ves ellos dónde están muy cómodos, ahí puedes apretar más, dónde realmente les cuesta, allí puedes cambiar y decir por dónde ellos irían. Ahí descubres las cosas. No sé, pero no creo que diga nada nuevo, porque no sé, aquí todo el mundo habrá trabajado con actores y está, hombre, hay veces que yo también lo he visto porque he trabajado de actor, como actor, y a veces los directores les parece que les tienen miedo a los actores. O sea, es un material que no lo acaban de entender y entonces le dan unas indicaciones a veces muy simples, muy simples, muy simples o muy elaboradas que tampoco les sirven. Bueno, hay que entender, eso es que no sé, hay que entenderlo, es una cosa como de práctica que lo vas viendo y a veces yo te digo, en los ensayos es muy importante descubrir todo esto, los ensayos y en el rodaje. Yo en el rodaje casi no les hablo, no es que no les hables. Pero que si les digo, no, hay menos, ahí no sé qué, hay que echarle un poquito. Ya todo el mundo sabe por dónde tiene que ir. Entonces es muy fácil porque ellos están libres, ahí están libres, como en el teatro. En el teatro no tiene el director que les toque las pelotas, salen y actúan, ¿me entiendes? Hay un trabajo previo. Pues yo creo que en el cine tiene que pasar igual. Les modificas cosas en función de la cámara, en función de algún momento emocional de ellos. Y en ese entender al actor, imagino que sí te sirvió mucho, pues eso, ¿no? El haber actuado cuando eras joven y el haber intervenido en algunas películas como actor. O sea, el estar del otro lado y decir, vale, cuando me está hablando un director y no le entiendo, o cuando no nos sabemos comunicar, o cuando vamos a lo demasiado sencillo y aquí no hay ningún subtexto que haga que la cosa sea un poco más compleja. Sí, la verdad que sí, a mí me ha ayudado mucho a la hora de dirigir actores haber sido actor, que he sido un mal actor, pero bueno, lo he sido. Me puedo poner en la piel y digo, coño, aquí le falta, esa frase es imposible, tío, ¿cómo la va a decir? Entonces vas y dices, oye, a ver cómo lo hacemos, o decir una cosa de determinada situación, digo, pero es que estoy aquí estoy desangelado, yo qué sé, lo vas viendo tú mismo, incluso a la hora de escribir diálogos, intento rebajarlos lo más posible para que sean como naturales y que la gente los pueda... Sí, y todo esto yo creo que porque al escribir yo incluso hago el proceso interior como un actor, como si fuera un actor, y eso creo que sí que sirve, que ayuda. Bueno, son las 8 menos 10, lo digo por si la gente se anima a lanzar preguntas por el chat, porque dentro de unos minutos las recopilamos y así hacemos una ronda de preguntas. Y yo, pensando también en la interpretación, un poquito más, quería preguntarte por esta película, El testamento de Rosa, y yo no había visto hasta esta charla, lo confieso, está en filming por si queréis verla, y es un documental muy emotivo y por el que pensé, joder, quiero preguntarle a Agustí por esa interpretación, porque se habla mucho además en este documental sobre la interpretación teatral, ¿no? Y la diferencia que hay frente a una cámara y en un escenario, ¿no? Dice en un momento Rosa Nubel, en el teatro yo tengo que hacerme un primer plano, pero en el cine va a venir la cámara a hacérmelo.
Entonces, bueno, quería que nos contaras, para la gente que no haya visto esta película, cómo surgió este proyecto tan bonito y cómo también viviste con Rosa esas reflexiones sobre la interpretación, ¿no? Ya más en pleno rodaje. Sí. Hombre, lo de Rosa, eso fue... Rosa estaba muy enferma, tenía un cáncer, a raíz de esto, en la quimio y tal, pues perdió la vista, se quedó ciega. Entonces, hablando con un psiquiatra que era amigo mío, dijo, es que Rosa lo que necesita es hacer algo para ayudarla a que estuviese mejor, hacer algo que la relacione con el trabajo, que es su vida. Y entonces decidimos hacer como si hiciésemos los ensayos de una obra de Paul Toynbee, una cosa que yo ya había hecho con Blanca Portillo. Y entonces con Rosa se prestó enseguida, entendió perfectamente que aquello no era solamente unos ensayos, sino que realmente era una exploración interior de lo que era una actriz, una actriz básicamente de teatro, Rosa, y además una actriz enfrentada a un texto en el que había muchos puntos de contacto a su propia enfermedad. Por ejemplo, toda la parte que habla de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, de cómo Lázaro vuelve de la tumba porque ya había estado a punto de morir y volvió. Todo esto era muy fuerte porque ella, ni yo tuve, no piedad, no es la palabra, ni yo tuve, dijésemos, ninguna manía o ningún obstáculo en exponer las cosas como eran, y ella era listísima, lo cogía al momento y te lo devolvía en una cosa interior que tenía una fuerza tremenda. A mí es un documental que no dura ni la hora, además, que me impresiona muchísimo, pero me impresiona básicamente por ella, porque esta mujer se desnudó allí, fue tremenda, y Rosa era una persona muy complicada, era muy complicada. Sí. No, fue un trabajo increíble, increíble, increíble. Y fueron 5 días, porque 5 días y pocas horas, porque tampoco podía estar muchas horas. Entonces estábamos allí con 2 cámaras, a veces con 3, y así se hizo. Sí, es que me llamaba la atención, pues eso, era como un material, bueno, como muy frágil, ¿no? Y que llega a transmitir todo esto que estás comentando, incluso de su carácter, ¿no? En este momento de los pinganillos, y de cómo ella estaba como muy receptiva y muy disponible como actriz. O sea, se nota que era actriz viviendo ese texto en un doble sentido, ¿no? Sí, sí. Pasando por ella las palabras. Entregada, en ningún momento puso ningún freno. Porque yo ahí hacía preguntas, porque yo salgo incluso preguntando, yo hacía preguntas que la dirigía hacia un sitio, ella iba, era un regalo lo que hacía, era un regalo, además, y estas cosas que tú dices, que ella dice, no, porque ella me hablaba, dice, es que yo en el teatro, pues el teatro ya me lo tengo que buscar yo el primer plano, tengo que hacer no sé qué, dice, la gente que dice que hacemos gañotas en castellano se dice aspavientos. Los gestos, las muecas. ¿Qué coño de aspavientos ahí estamos haciendo? Comunicando eso. Digo, claro, en cine, si me vienen con la cámara aquí, que es lo que le pasaba allí, dice, ya todo lo dejaba a un mínimo. Yo estaba estupenda. Yo creo, mira, yo he visto a Rosa mucho en teatro y en cine. Creo que es su mejor trabajo, El Testamento de María. Su mejor. El Testamento de Rosa. Claro, de Rosa. Antes comentabas, bueno, al inicio de la charla, que es que ha sido un detalle, me he quedado con él para enlazarla ahora, ¿no? Que tú habías trabajado en escenografía en tus inicios en el cine, y ahora que estábamos hablando también de cómo tú te comportabas en el rodaje, un paso previo, después o al mismo tiempo de localizar, después de encontrar los rostros de los actores, también tienes que localizar los espacios, y no sé cómo es para ti esa tarea o ese proceso, ¿no? De encontrar los lugares o de construirlos, de trabajarlos, y de incorporar ahí esa dirección artística o esa visión. Sí, bueno, mira, yo soy una persona que siempre les pido, a mí déjame un tiempo antes, aunque no me lo paguéis, déjame un tiempo antes de que se haga la preparación grande para hacer las localizaciones, ponerme un localizador y lo busco. Si entra el director de arte, mejor. Si no entra, es igual, porque igual no pueden pagar tanta gente. Pero me gusta mucho saber tener las localizaciones antes. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Yo planifico antes, o sea, yo no llego a rodaje sin saber lo que vamos a hacer, o bueno, supongo que nadie, ¿no? Pero quiero decir que es que yo lo planifico, porque me da miedo de llegar allí y encontrarme con un montón de personas esperando no saber dónde poner la cámara. Yo ya lo tengo, como he hecho ensayos con los actores, con el propio espacio como yo me lo imagino, y tal y cual,
Entonces mucho más fácil. Y quiero que las localizaciones, pues hago las localizaciones como las debe hacer todo el mundo, yendo a buscar los sitios idóneos para eso. Claro, ¿qué ocurre? Algunos no tienen transformación y otros sí. Y también depende, porque, por ejemplo, en El viento del mar es tan abstracto que la colaboración con Susi Gómez, que es una artista plástica, claro, el trabajo de dirección artística es importante y complejo y que aporta muchísimo, porque haces una abstracción de aquello. Luego, claro, en cosas de época te permiten también recrear mucho, porque al ser de época, claro, si vas a un palacete, pongamos por caso, ya están allí, las paredes están allí, pero lo puedes ir modificando. En las cosas de hoy en día ya pues lo tienes que hacer. Yo, por ejemplo, lo próximo que hago es de hoy en día y estoy localizando ahora, he estado localizando. Sí, sí, haces una extracción. Por ejemplo, filmo en un barrio y de repente estamos filmando en 4 barrios distintos porque un barrio no tiene lo que yo estoy buscando, ¿me entiendes? Y estamos allí haciendo Sí, filmación. construir barrios y lugares, ¿no? Y universos. Y Exactamente. en el caso de, por avanzar en este proceso de creación, hablábamos antes de la escritura y ahora tocaría casi la reescritura en forma de montaje, ¿no? Una vez después del rodaje. Y algo que, bueno, evidentemente está en el guión, pero que imagino que en montaje también trabajáis mucho, que es el ritmo de la película y sobre todo en tu cine me llama mucho la atención el poder que tienen los prólogos, o sea, las primeras imágenes, las primeras acciones y cómo determinan después todo lo que va a pasar, ¿no? En Panegre, pues cuando el coche de caballos se cae por este barranco, tras el cristal, imagínate esa tortura, la bañera en el mar. ¿Qué importancia le das al arranque de una película? ¿Lo cuidas con ese mimo que desde fuera parece de Sí, una gran presentación? sí, sí, sí. Un poquito, al principio no me daba cuenta, ¿eh? Pero luego una vez con Pilar Terraza, que es una escritora de cine, una catedrática valenciana, y ella de repente me dijo, yo la admiro mucho a ella me dijo un día, dice, es que tú haces en los prólogos, haces eso que tú has dicho. Dice, en los prólogos ya marcas un poco la línea. Y ahora sí que lo pienso, cuando empieza la película, claro, fíjate, estás haciendo otra vez eso. Y sí, yo pienso que sí, que es bueno, pero es bueno, bueno, yo utilizo eso, pero hay películas que empiezan en situaciones súper normales y poquito a poco les vas viendo que todo aquello tiene una trascendencia mayor, ¿no? A mí me gusta empezar con un poquito de tralla, sí. Un poquito de Una tralla. buena forma de decir eso, sí, un poquito de tralla, está bien, sí. Y ya, bueno, me quedan dos preguntitas para ir cerrando antes de la ronda de preguntas del chat. Has comentado a lo largo de la charla como varios proyectos, que es lógico, ¿no? Pero que a veces en las entrevistas no se comentan o están ahí como detrás en la mente, proyectos inacabados o que no han terminado de poder materializarse. Entonces, yo sí que había leído, ¿no? Que La muerte y la primavera de Mercè Rodoreda es uno de esos grandes proyectos que además intentaste sacar adelante y no pudiste, y pienso si todavía lo tienes presente y cómo también esa posible película ha ido cambiando contigo, ¿no? ¿Qué haces con los proyectos inacabados? O sea, ¿están en un cajón y te olvidas o en realidad como que siempre van contigo y inevitablemente tienen que cambiar también según pasa el tiempo y según cambias tú? Sí, hombre, algunos sí, algunos se quedan allí en un cajón y ya se quedan olvidados, ¿no? Pero otros, yo recuerdo, bueno, un caso de François Augeras, que es un escritor francés que me gusta muchísimo, había escrito algo que tenía que ver con él y tal, y este me gusta mucho, es una pena que esto, yo no se va a hacer nunca, pero es una pena. Y La muerte y la primavera es un proyecto que yo no entiendo, bueno, entiendo, ¿eh? ¿Cómo coño no se produce esto? Es una cosa increíble, increíble, increíble. Y cada X tiempo intento pues comerle el coco a alguien. Ahora nadie sabe que yo hace 2 años todavía fui a ver a Andrés Vicente Gómez y dijo, Andrés, ¿por qué no hacemos esto y tal? Pero es como una película, es un poco rara. Es una maravilla, de entrada es una maravilla absoluta. Yo no entiendo cómo en Rusia permiten, bueno, ellos también lo querían prohibir, Andrei Rublev de Tarkovsky, yo no entiendo cómo desde aquí un proyecto así
No lo entiendo, no lo entiendo. Quiero decir que yo lo quiero muchísimo, me gusta mucho, no he cambiado con ellos. Yo lo he revisado y evidentemente como tiene más de 20 años he cambiado cosas del guión, pero la forma literaria, porque el guión era un poco demasiado literario, lo he puesto mucho más plano todo, pero en lo demás digo, es que todo esto se mantiene igual, igual, igual. Y me pasará como a La Rodoreda. La Rodoreda lo escribió en los 60, 63 creo que era, lo presentó en Los Ángeles, así como ganó la Plaza del Diamante, que esto la desecharon, ella la abandonó en un cajón, la reemprendió muchos años más tarde, ya de vuelta del exilio aquí en Cataluña, estaba en Romañá, y se puso a reescribirla, y entonces hizo tal cacao y se murió. Se murió. Yo creo que me va a pasar lo mismo, que me moriré todavía intentando por la muerte de la primavera. Mientras no me muera a mitad de rodaje, que sería horrible para el productor y para todo el mundo. Bueno, pues no terminar como una nota tan pesimista y además como de, pues eso, un poco de impotencia, ¿no? De no comprender por qué historias como esa no salen adelante. Pienso ahora mismo con este nuevo ecosistema que tenemos, como todas estas ventanas que han saltado por los aires, de pantallas, sí quizá también trae más oportunidades, es decir, que ya no hace falta a lo mejor eso, estar comprometido tantos años con un proyecto, sino que pueden venir, pienso también en cineastas que estén ahora comenzando, ¿no? Más proyectos por las plataformas, por otros canales. ¿Cómo estás viviendo tú ese cambio? Porque hay algo muy valioso en ti y es que te has adaptado muy bien a esos cambios de raíz industrial, ¿no? De producción, de distribución, de exhibición, y al mismo tiempo le vas dando una continuidad a todos estos temas que hemos ido sacando en esta charla, ¿no? Que siguen estando en tus películas de manera distinta, no quiero decir que te repitas para nada, pero que sigues identificando que detrás hay un cineasta que se llama Agustí Villaranga. Entonces, no sé cómo estás viviendo esta nueva etapa que parece que sí es una nueva etapa del cine. Sí, es una nueva etapa clarísima, clarísima. Clarísima. Yo, por ejemplo, las salas, creo que las salas peligran muchísimo. La manera de observar el cine ha cambiado muchísimo en la gente. Yo ya creo que hay tanta, ¿cómo se dice? Tanta ventana abierta, tantas diferentes ventanas que la gente no puede abarcarlo todo, no sabe ni dónde elegir. Yo creo que ahora ya no se ven ni películas enteras, se ven a mitades, se saltan las cosas, te puede enganchar una serie. Y ahí no me quiero meter, bueno, no me quiero meter, es que simplemente no me meto porque a mí me aturde un poco todo eso. Yo soy todavía yo soy vieja escuela, o sea que de repente pienso todavía en una película como película. Yo he escrito proyectos para series porque me han llamado para hacerlos, he escrito como guión, no han llegado ni a salir, ni de los dos, bueno, algunos saldrán, pero bueno, es igual. Pero te digo, te has de adaptar y yo no sé, porque es que a veces hablando con la gente más joven y mucho más joven, los intereses son distintos. Yo no sé, es muy... A mí no me gusta hablar como de las generaciones así y tal, y lo mejor o peor, no me gusta hablar de eso, pero veo que sí que es muy distinto. Y yo hay situaciones que digo, ay, qué pena que no le pongan un poco más de alma al asunto, que no haya que la formación cultural no esté un poco más desarrollada, pero claro, creo que es otro tipo de cultura, tampoco lo puedo decir. Es otro tipo de cultura a la que yo ya de repente pues ya ni siquiera puedo conectar. No sé, es muy difícil porque reflexionas mucho y al final son decisiones propias las que tienes que tomar. No sé si me explico. Yo intento subsistir dentro de esta especie de bamboleo que hay, subsistir, encontrar mi lugar, que cada vez cuando más mayor más te retiran también. Es que es así, o sea, los jóvenes tienen un problema para empezar, pero nosotros tenemos un problema para salir airosos de esto. O sea que... Todos tenemos problemas. Exactamente. Por una cosa o por otra. Pues no sé si Nadia querías como ir lanzando alguna pregunta que hayas recopilado. Sí, va a ser una pregunta que va a aglutinar, porque veo que las preguntas que vienen son en torno a los procesos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a combinárselas a Agustí para que así con esa pregunta, o sea, es un poco, será una pregunta
con una respuesta quizás muy extensa. Pero nos preguntan Víctor Alonso Berbel y también Laila Otait, nos preguntan los dos acerca de los procesos. Entonces Víctor nos pregunta sobre cómo es el proceso de planificación junto al director de fotografía y el equilibrio con las ideas que surgen durante el rodaje. Y Laila nos pregunta sobre el proceso en el montaje. Entonces, como que ambos cineastas, como lo que quieren es preguntarte cómo trabajas en esos aspectos. Y digo, bueno, pues me parecía que con esa pregunta realmente cerrábamos un poco casi todo, aunque yo creo que de alguna manera también ya está contestado en la charla, pero si nos puedes dar algunas pistas de tu proceso. Sí, bueno, en el proceso de fotografía, luego me tendrás que, Nadia, luego me has de recordar la segunda parte, que no me acuerdo. Vale. En cuanto al proceso de fotografía, pues lo que hace, mira, yo tengo la suerte de trabajar generalmente con dos directores de foto. Uno ha sido Jaime Peracaula durante mis primeras películas, muchas de ellas, y luego con José María Civil. Entonces, ¿qué ocurre? Parte buena de todo eso, que nos conocemos muy bien, que nos miramos y ya vemos por dónde van los tiros. Entonces, ¿qué hacemos? Al principio trabajábamos mucho, y me acuerdo con Jaime, yo le enviaba, ¿cómo se dice esto? Referencias, ¿no? De tal pintor, de tal cosa, no sé qué, tal y qué cual. Al fin y al cabo, ellos entienden eso, lo dirigieron a su manera y hacen lo que ellos sienten. Es que además es lo mejor. Al final, ellos, ¿cómo se dice? Ellos tienen esa área concretamente, la dominan mucho mejor que tú. Si tú has explicado muy bien tus intereses en cuanto a esto, y además ellos lo ven, ven los actores, ven la localización, ellos ya ven por dónde tienen que poner la luz. Y entonces yo ahí me dejo llevar, o sea, no te crees yo que marque muchas cosas. Por ejemplo, te diré, eso que hablábamos de los infrarrojos antes, con lo del vientre del mar, pues con Sibi dijimos, el Sibi, yo le hablé de November, la vimos, estaba también Blay, un chico muy joven que compartía la dirección de fotografía, y empezamos a decir, hicimos unas pruebas con ultravioletas, con los infrarrojos, a ver cómo iba. Los infrarrojos los desechamos, nos quedamos con los infrarrojos para los nocturnos. Las pruebas nuestras eran como de miseria y compañía, porque nos metíamos en una especie de tuburo cerrado y a ver lo que salía de allí. Pero con todo aquello era la base como para hacerlo. Y de repente, pues vas creciendo con esto junto con ellos. No puedo decir mucho más porque no me he encontrado casi nunca con un director de fotografía que venga así. Me pasó con Aguirre Sarobe en 99 en una peli y que Javier venía, pero Javier que era muy bueno con la luz, porque es muy bueno con la luz y quizás hubo menos comunicación antes y durante el rodaje sí se produjo y ya está. No tengo mucho más que decir de esto. Nadia, no te oigo nada, no se te oye. Perdón, es que digo, me había silenciado mientras. Nada, muy interesante porque viene de esa relación con esas personas en concreto, ¿no? Pero, y en el montaje, porque en el montaje creo que sí que has trabajado también con distintas personas, entonces, bueno, sí, ¿no? Que tiene Sí. o sea, más diverso, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu aproximación? Porque también has dicho que tú ya vienes con un guión de una manera muy visual. Entonces, cuando llegas a montaje con un montador que a lo mejor ha estado montando previamente contigo o que montáis desde cero los dos, ¿cómo es ese proceso? Sí, también yo he estado montando muchísimo tiempo con Raúl Román, con un montador, mucho tiempo, no todo, pero muchas cosas sí. Entonces, ¿qué ocurría? Yo al principio no dejaba, digo, espérame, no demos tanta prisa, no pongáis a editar antes de acabar el rodaje. Yo quiero estar desde el primer día, porque yo estoy siempre en el montaje, o sea, me siento al lado, muchas veces callado, otras veces no, pero estoy siempre. Entonces, con Raúl, es que yo he aprendido mucho de Raúl, por ejemplo, pero he aprendido hasta el punto de que cuando él montaba las cosas, yo veía a lo que al montador le faltaba y con lo que al montador le sobraba y cómo él intentaba conseguir un ritmo en cosas que yo a veces... Entonces yo empecé a modificar mi manera también de planificar y de mover la cámara en función de lo que había aprendido el montaje con él. O sea, en cada película yo iba creciendo a partir de verlo trabajar y de las cosas que me estaba comunicando. Con Raúl ha sido para mí una maravilla trabajar con él. Esta última vez no hemos podido trabajar juntos, pero te digo,
También es verdad que yo vengo con como decía antes, yo tengo una planificación hecha. La planificación es muy estricta, o sea, no es que haga la misma secuencia desde diferentes ángulos y luego el montador que se apañe, no. Yo ruedo la parte que me interesa que sea en primer plano, pongamos por caso, y esa parte, a lo mejor sí que hago un máster, pero no. Normalmente ahora trabajo siempre con 2 cámaras, una que es un steady siempre, cada día. Entonces, que ese steady se te ve tu marido por detrás, me encanta. Bueno, perdón. Entonces trabajamos con el steady va cogiendo las situaciones como de un plano secuencia, pero luego por otro lado hay una fija que va cogiendo partes así. Entonces, lo cual el montaje el rodaje es un poquito más rápido y en el montaje también tiene un poco más de opción el montador. Que a veces yo le llegaba, dices, chicos, que me lo has hecho de una manera que aquí ya no puedo hacer nada. O sea, esto está así, está así. Pues muy, bueno, pues solamente, bueno, lo primero sí se veía a Maxon porque están por aquí con Ulises, que es más chiquito, no se le ve. Bueno, pues muy interesante que el proceso de montaje realmente sí que ha afectado de alguna manera, ¿no? La parte luego de rodaje en otras películas más allá, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso, o sea, con todo lo que nos has hablado hoy, que es para mí es una joya el haber podido escuchar directamente esto, porque he tenido la oportunidad de acompañarte en un rodaje y verte en acción, pero tus reflexiones, de dónde vienes, un momentito. De dónde viene tu cine, ha sido ha sido un lujo poder tenerte aquí. Te quiero dar las gracias desde Unión de Cineastas porque eres un referente de un cine que se puede hacer de otra manera y de un cine muy bueno, de un cine muy diverso, Sí. de un cine muy diverso. Así que nada, darle las gracias a Andrea por su participación, por sus maravilla de preguntas y también especialmente también a Carlota Bujosa, que ha materializado todo este encuentro virtual, y a todos los que nos acompañáis. Un abrazo muy grande desde Unión de Cineastas y Agustín, te queremos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Agustín. Andrea, lo has hecho muy fácil. No, y tú has sido muy generoso y la verdad es que me parece muy, muy interesante que se abran estos espacios para hablar de esa manera, lejos de las entrevistas con prisa o en el fotocall. No, para hablar de cine tranquilamente y además de verdad que ha sido muy generoso. Mil abrazos. Venga, un beso. Hasta luego. Un besito.